Aló. Muy bien. Vamos a crear entonces el código desde cero y este video lo van a utilizar para crear su código, ¿no? Asumiendo que ya tienen armado su circuito y que está funcionando. Bueno, vamos a ponerle aquí en nuevo, vamos a ponerle STM32 Project. Va a hacer un proceso de actualización si es que es el caso. Ok, creo que no quiere. Ok, vamos a seleccionar el micro que tenemos, que es el F103CB, ¿no? Que es el de 128 kilos de flash. Entonces seleccionamos este y ahora aquí lo vamos a llamar práctica -BMS. Le doy finish. Ok. Entonces lo primero que hacemos es configurar el reloj de alta velocidad. Entonces nos vamos aquí a Pin and Out Configuration, nos vamos a RCC y en RCC activamos High Speed Clock y lo ponemos como Crystal Ceramic Resonator. Se activan estas dos terminales, ¿no? PD0 y PD1, y luego brincamos a la pestaña Clock Configuration. Y aquí en Clock Configuration vamos a habilitar las siguientes opciones. Por supuesto ya está habilitado el reloj de 8 megas que está conectado externamente. Le seleccionamos aquí donde dice HSE. Después seleccionamos el que dice PLL-CLK. Y finalmente aquí en el multiplicador PLL Mult ponemos por 9. Eso nos va a dar 72 megas en el reloj general del micro. Solamente hay que poner un divisor entre 2 en el prescaler en el APB1 y ya estamos. Regresamos al Pin and Out Configuration. Ya tenemos la primera parte que es el reloj a 72 megas. Sí, compañero. Después de eso, lo que vamos a hacer es habilitar las terminales de programación. Nos vamos a la opción SYS, aquí mismo en categorías en System Core. Aquí en SYS seleccionamos Debug y Serial Wire. Se habilitan las terminales PA13 y PA14, SWCLK y SWDIO. Ok, lo que sigue es habilitar las 4 terminales del ADC. Entonces, vamos a poner las 4 terminales del ADC1. Me voy aquí mismo Pin and Out Configuration, categorías y ahora aquí en análogo. En análogo selecciono ADC1 y habilito IN0, IN1, IN2 e IN3. Y ya tenemos las 4 terminales del ADC habilitados, ¿no? Que es donde vamos a conectar. Las 2 primeras vamos a poner el termistor o los termistores y las 2 segundas los divisores de voltaje para medir las baterías. Ok, ¿qué es lo que sigue? Vamos a configurar la adquisición de datos. Vamos en primera instancia a la opción que dice número de conversiones. Aquí en número de conversiones seleccionamos 4. Aquí en 4, si se fijan, se habilitaron 4 ranks del 1 al 4. ¿Qué es lo que nos interesa? Básicamente que en cada uno de los ranks aparezca cada uno de los canales. Rank 1, canal 0. Luego el rank 2 tenemos que seleccionar el canal 1. Rank 3, canal 2. Y finalmente rank 4, canal
3. Una vez que ya tenemos esos ranks configurados, ya sabemos que cada uno de ellos va a llenar un dato en particular. Subimos a la parte superior y si se fijan, de manera automática se habilitó el Scan Conversion Mode. Es todo por aquí. Vamos a pasar al tema del DMA y luego a las interrupciones. Entonces primero nos vamos a la opción de DMA Settings, en la parte superior. Aquí en DMA Settings lo que vamos a habilitar es el acceso directo a memoria, es decir, que del ADC meta los datos directamente a la memoria. ¿Cómo hacemos esto? Le damos aquí en adicionar. Nos va a aparecer esta opción en DMA Request y seleccionamos ADC1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues muy sencillo, va a habilitarse las opciones del DMA 1, canal 1, que dice dirección de almacenamiento del periférico ADC hacia la memoria. ¿Qué es lo que tenemos que colocar aquí? Vamos a poner modo circular, ¿no? Vamos a estar llenando circularmente los datos de la memoria mediante el DMA, ¿no? Tomando los datos del ADC, del canal 0 al canal 3. Ok. Lo que sigue, el tamaño de palabra. ¿Se acuerdan qué tamaño de palabra utilizábamos? ¿Palabra completa o media palabra? Palabra completa, ¿no? Ok, ponemos palabra completa. ¿Qué significa palabra completa? ¿Se acuerdan? 32 bits. Palabra completa significaba 32 bits. Ok, ya tenemos configurado el DMA y ahora lo que sigue es configurar las interrupciones. Entonces me voy a la opción que dice NVI Settings. Y aquí simplemente habilito ADC1, ADCO, ADC2, Global Interrupts. Lo habilito y ya estamos. Ya tenemos configurado básicamente el ADC para los 4 canales en modo circular, palabra completa. Van a ir los datos del ADC a la memoria directamente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, compañeros? ¿Se acuerdan? Hay que configurar la parte del reloj cuando habilitamos el ADC. Si se fijan aquí en Clock Configuration, aparece un pequeño tachecito aquí en la parte superior. Y dice que hay problemas por resolver y nos aparece de hecho aquí un espacio en color rojo. Dice aquí que este ADC1 y ADC2, su velocidad máxima no puede ser 36 MHz. Entonces vamos a poner un divisor entre 6 para que la frecuencia sea 12 MHz, que está por debajo de 14, que es la frecuencia máxima a la que puede muestrear este ADC. Hecho esto, ya corregimos los errores que tenían los relojes. Y si se fijan en la parte superior, en Clock Configuration, ya se fue el tachecito, ya no está. Me regreso a Pin and Out Configuration. Ahora vamos a habilitar, en este caso, vamos a habilitar el protocolo I²C en las terminales PB10 y PB11. Ahí vamos a conectar el sensor de corriente, el INA 219, ¿no? Voy a habilitar aquí I2C2 SCL y aquí mismo en el 10 I2C2 SDA. Se habilitaron pero están en color naranja. ¿Qué necesito para que estén en color verde? Muy sencillo, me voy aquí a conectividad, otra vez Pin and Out Configuration, categorías, pero ahora nos vamos aquí a conectividad. Y en conectividad seleccionamos la opción I2C2, es decir, ¿sí? Ahí en el segundo para habilitar el IC, no me deja. Nada más me aparece pin locking y ya no me deja hacer nada. Pin locking. Ajá. O sea, si le doy clic derecho en la segunda patita. ¿En cuál patita?
En el 11. Incluso no es ni necesario ponerlo, ¿eh? O sea, los voy a deshabilitar. Me voy a I12.2 y aquí lo habilito I12. Y en automático se pinta en color verde. Teniendo ya estos dos en color verde, ya está configurado básicamente el puerto I²C número 2, que es el que vamos a utilizar para conectar el sensor de corriente línea 219. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar la velocidad para que el muestreo de ese sensor sea la más rápida posible. Entonces aquí donde dice I12 Speed Mode, voy a seleccionar el modo Fast Mode para que se vaya a 400 kHz. Ok. Habiendo hecho esto, ya tenemos básicamente todo configurado. Nos hace falta configurar una parte que es la pantalla, la SPI, pero ¿cómo van con la...? Ya casi llega. Sí, ya casi llega. ¿Llamarla ahorita? Mañana llega. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces si ya va a llegar, entonces vamos a aprovechar y vamos a ponerlo. Voy a la terminal PA8 y en la terminal PA8 la voy a seleccionar como entrada. Y dice GPIO Input. La seleccionamos como entrada PA8. ¿Por qué la voy a poner como entrada? Voy a utilizar el panel táctil y una de las terminales de esa pantalla SPI es la terminal IRQ. Esta terminal IRQ nos va a ayudar a identificar cada vez que presionemos la pantalla. Esta terminal PA8 que está ya conectada nos va a decir, estás presionando la pantalla. Y lo único que le vamos a preguntar, ya la estoy presionando, ¿dónde la estoy presionando? Y la pantalla en automático me va a decir dónde. Voy a poner una etiqueta, pero la voy a poner más adelante. Ahorita simplemente la voy a poner como entrada y esto. Listo, ya tenemos la configuración básica general. Seguramente nos va a hacer falta ponerle la etiqueta. A ver, vamos a ver de una vez cuál es el nombre de esa etiqueta. Permítanme un segundo. Ya está. Para abrir WhatsApp. Y nada, está pasando. Acá ya vi el archivo incorrecto. Me clavó no encontré el rotor, el jumper, la soldadura y el jumper normal. No encontramos. No sé qué me fue. Una vez esta parte de
Pues ya saben español. No he visto la serie de Chiro. Ok, esta. La etiqueta que vamos a colocar aquí en la terminal PA8 es la siguiente. Voy a poner botón derecho sobre PA8 y donde dice Enter User Label le voy a dar ahí y le voy a poner XPT 2046-IRQ. ¿Por qué le puse esta etiqueta? Porque así se llama el módulo para el panel táctil que tiene esa pantalla. El panel táctil que tiene esa pantalla es el XPT 2046, ¿no? Y la terminal IRQ es la que le dice básicamente al micro cuando se presionó la pantalla. Todo en mayúsculas, efectivamente. Ok, ahora sí ya estamos. Bien. Hecho esto, entonces le doy aquí en salvar. Le digo que me genere el código. Le digo que cambie la perspectiva. Y ya me creó el código. Lo que vamos a hacer ahora es empezar creando algunas carpetas porque vamos a poner unas librerías. Estas librerías el compañero Oscar ya las tiene ahí en su USB. Entonces lo único que necesita es pasarles ese archivo o esos archivitos, ahorita les digo cuáles, que se los pase por WhatsApp o por algún otro medio. Ok, aquí le damos nuevo y le vamos a decir que vamos a crear un folder en la carpeta, a ver otra vez, práctica BMS, carpeta core, subcarpeta src, y en esta le doy botón derecho y le digo nuevo y le digo folder. Voy a crear una carpeta donde voy a poner las librerías necesarias tanto para el sensor de corriente como para la pantalla. Todo va a ir ahí. Entonces le pongo app. Vuelvo a repetir lo mismo y creo otra carpeta, pero ahora esta se va a llamar LCD. Y entonces creo dos carpetas aquí mismo en src, una que se llama app y otra que se llama LCD. Estas dos carpetas es donde vamos a poner todas las librerías, tanto para el sensor de corriente como para la pantalla. Ahora le voy a decir al compilador que considere esas dos carpetas, porque esas dos carpetas las vamos a utilizar más adelante. Entonces me voy aquí a donde dice práctica BMS, aquí en la parte superior, le doy botón derecho, le digo propiedades y finalmente acá donde dice C /C++ build, aquí abro las opciones, abro el árbol y le pongo aquí en settings. Ya estoy aquí en C++ build, settings, y del lado derecho se me abre este otro árbol de opciones. Y en este voy a habilitar dos principalmente que me interesan mucho. El primero es el siguiente, el que dice el tercero de arriba hacia abajo, que dice MCU, MPU, Post Build Outputs. Y aquí habilito el que dice Convert to Intel Hex File. ¿Para qué me va a servir ese? Muy sencillo, voy a crear el archivo hex, que es el que voy a bajar en esencia al micro. ¿No? Entonces, otra vez, C /C++ build, settings, de este lado, en Tool Settings, el tercero de arriba hacia abajo, MPU, MCU, Post Build Outputs, Intel to Convert Hex File. Más abajo me voy a la parte del compilador y en el compilador dice MCU, MPU, GCC Compiler. Aquí en este lo que voy a seleccionar es la opción que dice Include Paths. Otra vez, C /C++ Build, Settings, Tool Settings, MPU, MCU, GCC Compiler y luego Include Paths. Del lado derecho se me abren unas opciones de trayectoria. De este lado,
¿Qué es lo que voy a adicionar ahí? Las dos carpetas que acabo de crear, la app y la LCD. La voy a poner de este lado. ¿Cómo le hago? Muy sencillo. Voy acá arriba donde dice Configurations y le digo todas las configuraciones. Y aquí en todas las configuraciones, ahora voy al botoncito que dice Add. Aquí en la parte superior derecha hay un botoncito que tiene un signo de más en color verde. Le pico ahí en donde dice Add. Y voy adicionando las dos carpetas. 2 puntos, una diagonal, Core, una diagonal, SRC, una diagonal, app, que es la trayectoria de la primer carpeta que acabo de crear, ¿no? A ver, espere, profe. Le doy OK y si se fijan ya se adicionó la primer carpeta. Voy a hacer lo mismo para crear la otra carpeta LCD. Necesito que estén las dos carpetas. Entonces le doy aquí otra vez al botoncito ADD y me vuelve a aparecer aquí adicionar una trayectoria al directorio. Y simplemente voy a reemplazar y le voy a decir que es LCD. Y ya, se adicionan la carpeta app y la carpeta LSD. A ver, espere, profe. Tómale foto, profe. Estamos guardando el video, compañero, no te preocupes. Ok, entonces es 2 puntos, una diagonal, Core, una diagonal, SRC, una diagonal, app, y al final lo cambiamos por LCD. Ok, le damos OK, ya aparecen las dos y le decimos aquí aplicar y cerrar, que está en la parte inferior. Es el último botón, aplicar y cerrar. Vamos a hacer la prueba del añejo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver si a este momento no nos genera errores el código. Le pico aquí en el martillito y en el martillito me debería de salir 0 errores, 0 warnings. No ha adicionado código, pero al menos sé que a este punto no hay errores. Ok, lo que sigue es, ahora vamos a empezar a crear el código. En el código, déjenme ver si tengo aquí, sí, aquí lo tengo. Les voy a pasar este archivito, este que se llama bms.txt. Este archivo nos va a servir para que ustedes se vayan guiando en el texto que tienen que ir colocando. Y va por secciones, ¿no? Aquí les puse lo de las carpetas app. Voy a poner la otra, la LCD. Ok. Primero las dos carpetas y ahora vamos a ir a la sección de los includes. Voy a poner las librerías estándar IO, MAT e INA 219. Copio esas primeras 3 líneas y me voy a la sección de Private Includes, User Code Begin, línea 24. Aquí en la línea 24 simplemente lo pego. Y me aparece un errorcillo aquí, si se fijan, me dice o me aparece subrayado en esta librería. Va a decir, ¿por qué aparece subrayado? Porque no hemos copiado esa librería. Voy a poner esa librería. Permítanme un segundo. Les voy a pasar esta carpeta que se llama app y también la que se llama LCD. Les voy a pasar las dos carpetas. En esta carpeta app vienen estos dos archivitos, INA219C e INA219H. Los selecciono los dos, le doy botón derecho y los copio. Aquí mismo. Me regreso al QBIDE y en el QBIDE me voy a la carpeta app. Y aquí en la carpeta app, botón derecho y le digo pegar o control V. Y acabo de pegar las dos librerías para el sensor de corriente, INA219C e INA219H.
En el momento que la pegué, si se fijan, se fue el warning que teníamos aquí. Bueno, vamos a continuar. Lo que sigue son las variables para el ADC y todas las demás variables para el programa. Entonces me voy a esta sección de variables y ya incluyo todas. Las del ADC, incluyo las variables para los voltajes de las baterías, incluyo las variables para las temperaturas y los cálculos, las variables para el voltaje y corriente del sensor INA 219 y finalmente las variables para el cálculo del estado de salud y el estado de carga. Ya van todas las variables aquí, las copio y me voy a la sección de variables, que es la sección Private Variables y particularmente en User Code Begin, PB, línea 53, las pego ahí. Y aquí ya están todas las variables. Están las variables para almacenar los datos del ADC, ADC Buff, 4 valores, valor ADC, 4 valores, luego para los voltajes, batería 1, batería 2 y batería total, o 2T, ¿no? Y que debería ser 7, no, ¿qué quedamos? 8.4 volts, ¿no? Sí. Ok. Después vienen las variables para el cálculo de las temperaturas con los termistores. El valor de A, el valor de B, el valor de C, que son constantes, el valor de las resistencias, ¿no? Y finalmente el cálculo de la temperatura de la batería 1 y el cálculo de la temperatura de la batería 2. Después vienen las variables para el INA 219 tanto en voltaje como en corriente y por supuesto en potencia. Finalmente ponemos las variables para el estado de carga de la batería 1, el estado de carga para la batería 2, el estado de salud para la batería 1 y el estado de salud para la batería 2. Ya tenemos todas las variables. Vamos ahora a las funciones. Vamos a utilizar básicamente 3 funciones. Una que nos va a adquirir los datos a partir de la interrupción. Luego va a venir otra para el cálculo del estado de carga y después otra para el cálculo de estado de salud. Esas 3 funciones las copio completas y me voy a la sección de funciones, que es la línea 74 Private Function Prototypes. Y particularmente en la línea 80 dice User Code Begin, PFP. Es decir, en la línea 81 las pego. Y aquí están las 3 funciones. La primera es cuando ocurre una interrupción de que ya se llenaron los 4 datos del DMA circular para adquirir los 4 datos del ADC. Los 2 primeros son los termistores para temperatura batería 1, temperatura batería 2 y después vendrán los voltajes para batería 1 y luego para la batería total, es decir, el 8.4 volts. Todos estos valores se almacenan en estas variables que vemos aquí. Después vienen las funciones para el cálculo del estado de carga de voltaje. En eso necesitamos el valor del voltaje y el valor de temperatura, ya que hacemos una corrección al voltaje por variación de temperatura. Después hacemos la definición de si el voltaje es mayor que el Vmax, y el Vmax es 4.2 y el Vmin es 3 volts. Si es mayor que Vmax, entonces es 100% el estado de carga, y si el voltaje es menor que Vmin, entonces es 0%. Después hacemos la interpolación lineal en el medio, entre 3 y 4.2, que es básicamente el valor del estado de carga, que es el voltaje corregido con la corrección de temperatura, menos el voltaje mínimo, que son 3 volts, entre el voltaje máximo, que son 4.2, menos el voltaje mínimo, y todo esto multiplicado por 100. Y con esto determino, de manera muy sencilla, el estado de carga con los voltajes. Hay otros métodos más completos, más exactos, pero ahorita lo vamos a hacer con el método más simple, que es el de los voltajes. Entonces, hay el método del voltaje, el método de conteo de carga y el método de filtro. Existen esos 3 métodos. El de voltaje es el más sencillo y es el que vamos a implementar ahorita. Lo mismo hacemos para el cálculo del estado de carga, del estado de salud. En el estado de salud, básicamente igual necesitamos el voltaje, la temperatura y volvemos a hacer lo mismo.
corregimos el voltaje en función de las variaciones de temperatura, voltaje máximo 4.2, voltaje mínimo 3.0, coeficiente de corrección de temperatura y finalmente la variable de estado de salud. Corregimos el voltaje con las variaciones de temperatura y después determinamos otra vez que si el voltaje máximo, el voltaje leído es mayor que el Vmax, entonces pongo 100%, y si es menor que 3 volts, pongo 0%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo simple del estado de salud? Pues simplemente la división del voltaje corregido entre el voltaje máximo y eso multiplicado por 100. Y con eso determino el estado de salud de esa batería. Con eso ya tengo las tres funciones que necesito, ¿no? Adquirir los datos del ADC, calcular el estado de carga y calcular el estado de salud. Me regreso al archivo de acá. Vamos a iniciar algunas funciones. Particularmente, ¿qué nos interesa? Queremos iniciar el ADC en el DMA, sus interrupciones y también el sensor de corriente de línea 219. Para eso me voy a la sección User Code Begin número 2, que viene acá, línea 167. En la línea 161 nos dice para qué es esta sección y nos dice que es para inicializar todas las configuraciones de los periféricos, ¿no? Entonces la línea 167 que corresponde al User Code Begin 2, aquí voy a pegar estas tres líneas. Inicializamos con el DMA del ADC y con esta otra inicializamos las interrupciones para el ADC1. Posteriormente con esta otra en la línea 172, en línea 219 init, inicializamos el sensor de corriente. Entonces ya inicializamos el ADC y el sensor de corriente. Me regreso al archivo de texto. Y básicamente nos copiamos todo lo que viene aquí. Vamos a hacer ya los cálculos dentro del bucle infinito. Entonces me voy al while. Me voy aquí a la línea 176 donde dice que es el loop infinito o el bucle infinito. Y particularmente aquí en la línea 180 voy a copiar todo, que es donde dice el User Code Begin while. Aquí en la línea 180 pego el texto. Y aquí viene todo lo necesario para calcular lo que se necesita para este proyecto. En primera instancia vamos a utilizar el reinicio de las interrupciones, es decir, cada vez que regresamos al inicio del bucle infinito, vamos a reiniciar las interrupciones del ADC, porque ya se llenó una vez en el modo circular y cada vez que regresamos al inicio del bucle, volvemos a reiniciar las interrupciones, ¿no? Por eso hacemos este reinicio de las interrupciones del ADC. Después calculamos los voltajes de la batería 1, la batería total, y después calculamos el voltaje de la batería 2 con una simple resta, ¿no? El total menos la batería 1 y con eso obtengo el voltaje de la batería 2. Después calculo las temperaturas. Calculo los valores de resistencias virtuales, ¿no? RNTC1 y el RNTC2. Y a partir de esos, con las ecuaciones de Steinhart, calculo las temperaturas en la batería número 1 y la temperatura en la batería 2. Posteriormente me pongo a leer los datos de voltaje, corriente y potencia del INA219. Para esto utilizo dos funciones principales. Esta que se llama INA219 Read Bus Voltage, que lo almaceno en esta variable. En milivolts me entrega el voltaje en milivolts. Luego leo la corriente. INA219 Read Current y lo pongo igual en esta otra variable, corriente Read MA INA219 igual me da la corriente en miliamperes. Entonces el voltaje me lo entrega en milivolts y la corriente en miliamperes. Posteriormente calculo la linealidad de esta corriente y utilizo la ecuación de la recta, ¿no? Mx más B. Para eso necesito dos valores. Pero básicamente esta ecuación nos sirve bastante bien
para este sensor, ¿no? Donde el valor de la pendiente es 0.779 y el valor de la constante B menos 0.4148. Después de eso calculo el valor de la potencia, que no es otra cosa más que el voltaje multiplicado por la corriente, y con eso calculo básicamente la potencia en la carga de esas baterías o descarga de esas baterías. Finalmente calculo el estado de carga y el estado de salud para la batería 1. Utilizo la función calcular shock voltage y con eso calculo el estado de carga de la batería número 1. Y lo mismo hago para la batería número 2. Con esto básicamente ya terminé de copiar todo el código necesario para la funcionalidad básica, ¿no? Entonces le damos aquí en guardar. Ya estamos, seleccionamos el archivo main y vamos a ver cuántos bugs salen. Le doy aquí en build. Ya estamos. Ya creamos el código. Nada más que no traje mi micro. ¿Alguien que me preste su micro? Trátelo, tráete todo. Todo. Vamos a probar, ¿cómo se llama? Vamos a probar cómo funciona. Ahora, hay un dato que se me había pasado comentarles. El micro, de un lado se conecta el debugger, ¿no? Las terminales de este lado. Pero yo necesito 5 volts para el sensor de corriente. ¿De dónde diablos voy a sacar 5 volts? Tengo que conectar este otro cable de este otro lado. Porque este cable USB de este lado me va a dar 5 volts. ¿No? De este lado voy a programarlo y de este otro lado voy a limitar 5 volts. Si no conecto este cable de este otro lado, nunca voy a tener 5 volts y la cosa va a fallar. En un circuito que nos dijo que peláramos el cable USB y lo pegáramos al tabladito que dice B menos y B más. ¿Es lo mismo? Para limitar los 5 volts. Creo que se refiere a donde conectamos a la batería completa. Ah, no. No, a ver, vamos a ver el diagrama. Pero según yo no. ¿Dónde está? No. ¿En qué hipotesis está? Sí, pero no. ¿De dónde ponen los 5 volts? Estos acá atrás. Pero acá no estamos alimentando hasta acá. O sea, ¿es diferente de lo que le entra a la BMS? Sí, no, es otra cosa. Ah, ok, entonces esto lo omitimos. No, eso lo tienes que hacer de todas maneras. Ah, ok. Ah, va que va. A ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es la alimentación de los 5 volts para las baterías, el BMS, ¿no? Acá no está, pero nos hace falta ese pedazo. Pero es diferente. Este nos va a alimentar los 5 volts, pero al micro. Estos son los 5 volts del micro. Y los otros 5 volts es para cargar las baterías. Son dos cosas diferentes. Ok, entonces hay que tener cuidado con esto. Porque entonces acá
La tarjeta no va a tener 5 volts si yo no le pongo 5 volts a este micro. ¿Va? Es posible que llegue a funcionar su sensor de corriente, porque ese sensor de corriente funciona desde 3.3 volts hasta 5 volts, ¿no? Y es posible que llegue a funcionar. Ok. Ok. Entonces, ya conectamos aquí los dos terminales, el debugger, y ya conecté también los 5 volts del micro. Lo que sigue básicamente es cargarle el código y ver cómo funciona. Entonces utilizo el icono que viene acá, debug. Entonces le pico aquí donde está el iconito este del bichito. Pongo aquí en debug. Aquí me va a aparecer las configuraciones por default. Le digo OK, no le cambio nada. Aquí básicamente lo que está haciendo va a empezar a descargar el código al micro y me va a decir que cambie de perspectiva. Ok, baja el código y una vez que baja el código ya está listo para empezar a mostrar los valores. ¿Qué valores me interesan? Pues los que me interesan pues son todas las variables básicamente del que tengo aquí, ¿no? ¿Quién me interesa? ADLCBuf, básicamente. Entonces voy a la pestaña del lado derecho que dice Live Expression. Y aquí en Live Expression ya tengo básicamente las variables. Volts batería 1, volts batería 2, temperatura batería 1, temperatura batería 2, corriente en miliamperes, INA 219, voltaje de las dos baterías con el INA 219, la corrección, el voltaje, los valores del ADC, los 4, el cálculo del estado de carga de la batería 1, el estado de salud de la batería 1, y lo mismo para el estado de carga de la batería 2 y el estado de salud de la batería 2. Ya está conectado todo. Lo único que sigue es pues darle a ejecutar. Vamos a ver qué nos dice. Hay algunos errores aquí, ¿no? Tal vez en la conexión del circuito hay algo aquí raro. A ver, vamos a tocar los sensores de temperatura para ver si hacen la variación de temperatura. Hay que revisar las conexiones porque algo me dice. A ver, préstame tu multímetro. ¿Te da lo mismo que te da ya? Sí. Hay que ver cómo se prende eso. Acá. La verdad, Ok. Vamos a revisar los voltajes. Otra vez. Primero medimos los 3.3 volts. ¿Cuánto dice? 328. Vamos a medir los 5 volts. 479. Ok. Vamos a ver si acá nos da. Aquí me tendría que dar 3.3, ¿no? Sí. 327.
327. Aquí en medio, ¿cuánto me da? 1.59 y 1.55. Que más o menos, porque los dos son de 10 kilos, ¿no? Y como los dos son de 10 kilos, la mitad del voltaje de 3.3 es algo similar, ¿no? A 1.5, 1.6. Entonces el voltaje es correcto, simplemente 4096 entre 2. $2048. Entonces, en ADC, valor ADC 0 y ADC 1, tendría que darme un valor cercano a 2000, ¿no? 2040 y algo. ¿Está bien? Sí da, ¿no? Ajá. Porque nos da 1900, algo similar a 2000, ¿no? Ok. Posiblemente haya que corregir el tema de las constantes para los sensores de temperatura. Porque si está subiendo el primero, es decir, estoy tocando este y está subiendo el ADC va al 0. Sí, Voy a tocar el otro sensor. sí, empezó a bajar eso. El de arriba empieza a bajar y el otro empieza a subir. Aunque este no está subiendo tanto, algo tiene este termistor. A lo mejor no les vendieron un termistor de 10 kilos. Macho. Este termistor tiene algo. Todos compramos otro y lo cambio, ¿no? Cambien este termistor, este tiene algo, porque no está actuando, no sabe igual que el otro. Mayor. No hay otro. No traemos. Bueno, ok. Eso en primera instancia. Ahora vamos a medir los voltajes de los divisores. En los voltajes de los divisores, de primera instancia, No, sí, también se registra. El de Vamos a marcarlo. ok, y esta es la Tierra. A ver, de aquí a acá debería haber 0 volts, porque estos son tierras. ¿Qué dice ahí? 0 volts. Perfecto. No sé. Ahora, en este de aquí en medio tendría que decirme 3.8. 3.8. Ok. Muy bien. ¿Qué es este de aquí? A ver, otra vez. Hagamos un pequeño cálculo. ¿Cuánto nos dice ahí? 3.84. 3.85. A ver, un favor. Ay, ¿dónde tengo mis marcadores? No traigo mis marcadores. Ay, güey. ¿Por qué pones bachiller? Se le va la revuelta. Así es. ¿Qué está? No sé cuándo para marcarlo. Ok, ahí en el pizarrón anota esto. Ok, el primer divisor de voltaje. Entonces, en el primer divisor de voltaje lo que vamos a hacer es medir el voltaje de entrada. El primer voltaje de entrada nos da aquí en el multímetro 3.84 volts, ¿no? Ok. Vamos a ver cuánto nos da de entrada en el ADC. Lo que queremos es determinar el factor de corrección. Voy a poner en la terminal, en la bornera número 3, y voy a medir entonces punto 8, ¿no? Punto 81. Punto 81. Ahora dividimos esos dos. 3.84 entre punto 81. ¿Cuánto es eso? 4.74. Salió un montón, ¿no? A ver, otra vez vamos a corroborar que efectivamente es eso. ¿Sí? 3.84. Y aquí en medio
.80, ¿sí? Ah, sus resistencias o están al revés o son de otro valor. Ah, ya que recuerdo, hay unas que sí, pero nada más es por muy poco, porque no tenían. Sax, ¿qué? Sax, ¿qué? ¿Cuánto dice? ¿4 punto qué? 4.74. 4.74, pues sí, pues no, con razón no nos da nada. Ok, vamos a hacer esos pequeños cálculos. Sí, pero me acuerdo que, porque además es uno de. Ok, aquí cuando calculamos los voltajes, entonces, el primero, entonces no es 3.29, ¿no? ¿Cuánto quedamos que es? 3.84. No es cierto, ahí tenemos que poner 4.74. 4.74. ¿Por qué voy a poner 4.74? Multipliquen 4.74 por .81. 3.84. ¿No? Vamos a hacer el segundo. En el segundo vamos a medir el voltaje total de las dos baterías. 760 y ¿qué? 766. 66. Y en el ADC estamos midiendo 1.63. Igual hacemos la división. Estación de Toyota. 6.3. ¿Cuánto es eso? 4.69. ¿Ya ven? Oigan. Entonces hay que corregir acá. ¿4 qué? .69. 4.69. Entonces uno es 4.74 y el otro es 4.69. Para mí que entonces el tema de sus termistores, por eso también está... No, pero esta sí dice que es de 10 kilos. Ok, bueno. Voy a terminar y a recorrer el código. ¿Cómo hago esto? Utilizo el botón que viene aquí a un lado, que dice terminar and relaunch. Le pico aquí, ya hice la conversión aquí de 474 y 469. Vuelve a compilar el código y lo vuelve a descargar. Ok, me regreso otra vez al main. Y lo vuelvo a correr. Le doy aquí en play, un resume o F8. Ah, ¿qué le pasó? ¿Por qué dice? A ver, vamos a ver qué nos dicen los voltajes acá. Sí, me están dando estos dos. Entonces, ¿y entonces qué está pasando con esta otra? Las dos baterías, 3, 30 y algo es. Ah, pero es que me dice que la otra dice 751. La batería 1 no debería de decir ese valor. Aquí me dice 1600 y en el otro me dice 2600. 4095 entre 1630. Sí, 2.51.
de un caballo. Una casa. ¿También? Son vecinas. Ah, chihuahuas. Algo pasa con sus divisores. ¿Qué está? Aquí hay algo mal aquí con sus divisores. Otra vez. Vamos a ver, voltaje 1. Ya me quería otro. Tengo 8 mansiones. Que es mi calidad. Punto 8. Sí, es punto 8. Yo que quería poner la pizzita hoy. ¿Qué? ¿Otra? ¿Y el banco? Tomás, sí está. Ya cancelamos. Pero sí hay algo muy raro aquí. Ya cancelé. No, cancela muy casa, nos vamos por la de. Pero es que ya nos vamos. Les hice poner el examen. No sé qué pasó. ¿Están conectados al revés o yo lo estoy haciendo mal? Es que si se fijan, los volts batería 1 y batería 2 está en el ADC0 y en el ADC1, pero acá tengo los transistores. Entonces, ¿tienen un desarmadorcito? ¿Qué tiene? Yo me equivoqué, creo que en la imagen. No me diga eso. Sí, me equivoqué en la imagen. ¿Sí? Sí, me equivoqué en la imagen. Porque creo que en la imagen les puse que los termistores estaban conectados. Están al revés. Los termistores van en los azules y los azules van en los amarillos. ¿Cómo? Los azules y los amarillos. Están al revés. Qué bueno, Oh. por eso no lo hicimos, la verdad. Vi un error y dije, Ya, no funciona tu desarmador. ¿No tienes otro? espérate, azul en amarillo, amarillo. Están al revés. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos en el código o lo cambiamos? Lo cambiamos en el código. Vamos a cambiarlo en el código. Para ya no Pues sí, más fácil. Más fácil. Entonces, este no es el 1, este tendría que ser el 2 El amarillo. y este es el 3 y este es el 0 y este es el 1. Ok, ya no hay que cambiar nada. Nada más aquí, nada más entonces en el código, ya en vez de que sea 0, antes aquí era el 0, ahora es el 2, y antes era el 1 y ahora es el 3, y acá abajo antes era el 2 y ahora es el 0, y aquí antes era el 3 y ahora es el 1. Ok, vamos a guardarlo. Todo por hacer esto en la madrugada. Eso es lo único que pasa. El cerebro ahora ya no funciona bien. Ok. ¿Qué? ¿Yo? Pero dice a las 10 años. Tanta. Ahí está. Ya está. Ahí tiene un pequeño error el segundo, porque aquí nos dice 6 y debería de ser un voltaje mayor. Entonces estaban al revés. Un pequeño ajuste aquí en el código. ¿Qué le puso? En el código, en vez de que aquí, a ver, voy a poner aquí en comentario, aquí antes era el 0 y aquí antes era el 1, pero ahora es el 2 y ahora es el 3. Y acá abajo pasó lo mismo. Antes este era el 2 y acá abajo era el 3 y ahora es el 0 y es el 1. Entonces, en vez de cambiar las conexiones, lo único que hice fue cambiar en el código cuál era la terminal que estoy adquiriendo. Ahí dejamos la conexión. Y dejamos la conexión igual. Ajá. Y entonces ahora sí las temperaturas sí corresponden, ¿no? 22 grados Celsius, a ver. Ahora sí, ya, mira.
Ah, ahora sí, ya entonces su termistor está bueno. A ver. Sí, también. Y ya, ¿no? Estaba bien. Profe, en la carpeta, ¿cómo se llama el archivo? No se los he dado. Pero ahorita se los doy. Ya me pasó la carpeta. Mejor les voy a pasar este archivo, que ya es el corregido. El que ya funciona. El que ya está corregido. Copy page. Nada, nos hace falta corregir el valor del divisor de la batería 1, porque está mal aquí. A ver tu anuncio. ¿Quién dice tu anuncio? Es que dice que son 10 volts, no creo que sean 10 volts. El total. 7 más o menos. Y acá dice que son 6 volts, no creo que sean 6 volts. Aquí está, es muy grande, aquí es prácticamente el doble. ¿Quién que será? Este es este factor de corrección. El factor de corrección, a ver, voy a regresar a los factores de corrección que tenía originalmente. Así se estoy ahorita. Era 3.29, ok, vamos a poner ese. Vamos a reemplazarlo acá. Y en el otro, 3.800. Bien. Y aquí. Güey, ponte una alarma a las 6 de la mañana. Vamos a guardarlo, vamos a recargarlo No, 6, 10, 6, 20. y vamos a ver. Yo ya vengo en camino. Fueron a las 3 ahí. El profe está a las 6. Mira, ya no. Papi, ya vi que se llena con 35,000 watts. Ahí está. A ver, ¿qué tiene? Hay que hacer que cambie de. Ya tengo las mascotas. ¿Es muy bueno? No, mira, rasca y huele. Eso suena raro. Creo que en el estado de salud no estoy utilizando las fórmulas. A ver. Sí, no puede ser mayor que 100 porque la fórmula acá arriba decía que sí es mayor de 100. Pues mayor del voltaje tendría que ser 100 y no podía ser mayor que 100. Entonces también ahí, ¿no? Aquí hay un pequeño errorcillo, efectivamente. Voy a tomar esta fórmula y la voy a reemplazar por esta. Solamente que la fórmula se llama estado de salud. State of health. Son los mismos argumentos y lo único que cambia es una letra. Y lo mismo hago aquí, copio esta. Lo pego y cambio aquí por H. Ok, vuelvo a hacer lo mismo. Escuchamos, descargo el código y lo ejecutamos. Ok, entonces ahora sí, pásame tu USB y ya estamos. Bueno, entonces con esto ya vimos que efectivamente ahorita se los copiamos aquí. No la tiene. No sé. Archivos. Ahora vamos a detenerlo. Práctica BMS. Propiedades. Le digo fuente. Archivo.
Pero Esto puede ser. ¿Ah, sí? bueno, ya estamos. Ok, vamos a detener esto entonces. Detener.